Qué bueno ver su presencia ahí, a todos. Hoy vamos a continuar con Canto al Corazón de la Confianza, también conocido como Versos para la Mente de Fe. Es una obra atribuida al tercer ancestro Chan de la China, o Zen. Bienvenida, Newen. Qué bueno que pudo acercarse. Muy bien. Muy bien. Canto al Corazón de la Confianza, o Versos para la Mente de Fe. En este caso, el primer nombre es una traducción directa del chino al español por el venerable Dokuyo Villalba. Bienvenida, doctora Carmen. ¿Qué tal? Namo Buddhamida. Es una traducción del venerable maestro Dokuyo Villalba, directamente del chino al español, y con sus comentarios. Él está dividido en una serie de versos, todos los que componen la obra, y cada verso viene con su comentario, y eso a cada uno de ellos les vamos dedicando una lectura. En este caso estamos en el número 27, que estamos realizando cada 15 días, dado que cada semana alternamos con la lectura del Dhammapada en este momento. Y bueno, el primer verso es el que da lugar y un poco muestra de qué va todo el resto. Él mismo dice así: la vía suprema no es difícil, tan solo evita la atracción y el rechazo. La atracción y el rechazo son dualidades, ¿no? La atracción tiene que ver con lo que no nos es placentero, y el rechazo con los que no es placentero. Seguir la vía suprema no es tan difícil, tiene que ver con no dejarnos llevar por la atracción y el rechazo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que guiar nuestros pasos en la vida por los hechos más que por las ideas de lo que es placentero o displacentero. ¿Por qué? Porque esto genera en la mente apegos, genera historias vinculadas a esa atracción y rechazo, y eso en última instancia conduce al sufrimiento. Entonces, evitar, ¿cómo hacemos para evitar? Porque tiene sentido no dejarnos llevar por el rechazo, tiene cierto sentido, pero no dejarnos llevar por lo que es placentero, por la atracción. Ambos tienen cosas fáciles de entender y cosas difíciles de entender. Pero aquí la idea no es que transformemos nuestra mente para que nos guste lo que es rechazado, ni para que rechazar lo que nos es placentero, no. Es, aún siendo conscientes de que se produce esa atracción o ese rechazo, nosotros purificar nuestras acciones de mente, boca y cuerpo en base a lo que debe ser hecho, más allá de que sea atractivo o que nos provoque rechazo. A eso se refiere. Entonces, la forma de hacer eso es, en definitiva, tratar de guiarse por los hechos, por lo que sea
más concreto, no por suposiciones, no por ideas, no por lo que nos parece que pudiera ser. Por supuesto, la vida no es tan fácil, no es blanco y negro, pero teniendo esta guía, podemos decir que al final, como dicen los ancestros y todos los maestros, la vida suprema no es difícil si no nos dejamos guiar por la atracción y el rechazo. Simplemente vamos respondiendo a la vida de acuerdo a la manera más saludable, no a lo que sea más atractivo o lo que nos produce, o más repulsivo. Bueno, ese es el primer verso que suelo repetir casi siempre, pero ahora estamos en el 27. Y el 27 dice así: el objeto es objeto en relación al sujeto. El sujeto es sujeto en relación al objeto. De nuevo habla, así como al principio, atracción y rechazo como dualidades. Acá las dualidades son el sujeto y el objeto. El sujeto que nosotros identificamos rápidamente somos nosotros mismos, o alguien que observa. Entonces, y el objeto es lo externo, lo observado. Y acá nos está diciendo, esa es una falsa dualidad, porque el objeto solo es objeto en relación al sujeto, y el sujeto es sujeto en relación al objeto. ¿Está? Y entonces explica el maestro Dokuyo: el objeto no es objeto en sí mismo, es el sujeto el que lo convierte en objeto. Es decir, si no hay sujeto no podemos hacer referencia a un objeto. Si no hay objeto no podemos hacer referencia a un sujeto. El sujeto no es sujeto en sí mismo, es el objeto el que lo convierte en sujeto. Y dice, el paso de la pierna derecha necesita el paso de la pierna izquierda. Sin pierna derecha, la pierna izquierda no puede caminar. Sin pierna izquierda, la pierna derecha no puede caminar. Ambos se necesitan, sujeto y objeto. En el Zen se dice que nadie puede levantarse a sí mismo tirando de sus propias orejas hacia arriba. El que tira y lo tirado son la misma cosa, ¿no? Entonces no se puede. Eso nos conduce ¿a dónde? A que el verdadero conocimiento de sí mismo no sucede ni puede suceder a través de la percepción dualista, porque la percepción dualista es ilusoria. Acabamos de ver que sujeto y objeto son en función del otro, lo cual en lenguaje zen es decir, son lo mismo. Entonces, por eso el zen dice, no se puede uno mismo levantar tirando de sus orejas para arriba. El verdadero conocimiento de sí mismo no sucede a través de la percepción dualista. Cuando el sujeto trata de conocerse a sí mismo, se convierte en objeto. Si yo sujeto trato de conocerme, me convierto en objeto. Del conocimiento. Entonces, el conocedor y lo conocible son la misma cosa. Pero esto no se puede hacer, porque ambas cosas son en función de la otra, es decir, son prácticamente lo mismo, y lo mismo no puede mirarse porque es una dualidad, no puede realmente verse tal como es, sino que se ve en función de lo otro, pero lo otro existe en función de lo uno, o sea, la definición de lo otro existe a partir de la definición de esto. Son dualidades. Entonces no es posible el verdadero conocimiento de esa manera. Entonces dice el maestro, no es el sujeto quien se reconoce a sí mismo. No es el sujeto quien se reconoce a sí mismo, sino que es el sí mismo quien se reconoce más allá de las categorías de sujeto y objeto. Cuando meditamos decimos,
hay algo que se da cuenta de que la mente está pensando. Por eso decimos, no es la mente que se mira a sí misma, la mente no se puede mirar a sí misma. Hay algo detrás de la mente que la reconoce, así como reconoce el cuerpo. ¿Está? Entonces, a eso aquí se le dice el sí mismo. ¿Por qué? No es el sujeto que se reconoce a sí mismo, ¿no? El sujeto solo se puede reconocer en función del objeto. El que puede reconocer al sí mismo es el sí mismo, que está más allá de las categorías de sujeto y objeto. El sí mismo no depende de la dualidad. Cuando hablamos del sí mismo es justamente de eso que está más allá de la dualidad. Y por eso, como es el sí mismo el que solamente se puede reconocer, el sí mismo abarca y trasciende tanto al sujeto como al objeto. Esto es un trabalenguas, pero es un trabalenguas porque la única forma que tenemos de explicarlo es usando el lenguaje convencional y relativo. Entonces, el lenguaje en sí es dualista y no podemos explicar lo que es no dual o no dualista usando el medio que es dualista, como es el lenguaje en sí. Por eso siempre decimos que la verdad no se puede explicar con palabras. La verdad no puede tener etiquetas, la verdad última, ¿no? O como le quieran llamar, la fuente de todo, aquello que está más allá de todo lo relativo de los opuestos. Entonces, esa mente, a eso en este caso le estamos llamando el sí mismo. Entonces nuestra práctica es abrir el ojo espiritual, también es una forma de decirlo, abrir el ojo espiritual para experimentar, para ver hacia adentro, entre comillas, el sí mismo. Digo entre comillas porque el sí mismo trasciende las dualidades y trasciende los opuestos. Por lo tanto, decir mirar para adentro o mirar para afuera, eso todavía está dentro de lo convencional y relativo, ¿no? Así como nosotros podemos decir, apelar al Buda Amida y pensando que el Buda está afuera, pero en realidad el Buda no está ni afuera ni adentro. O sea, en realidad nosotros estamos adentro del Buda como un pez está dentro del océano. Pero eso complica un poco más las cosas, ¿no? No podemos, el pez no reconoce el océano porque él vive en el océano y no conoce lo que es no océano. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos somos fuente, somos surgidos de la fuente de todo, que está más allá de los convencionalismos, de las relatividades, de las dualidades, de los opuestos. Entonces no podemos definirla. Usamos ejemplos, pero por supuesto los ejemplos se quedan cortos, porque siempre puede decir alguien, bueno, pero si un pez lo sacan del agua, entonces va a haber la diferencia entre el agua y el... Sí, por supuesto. Pero estamos usando dedos para señalar la luna, no discutamos los dedos, tratemos de mirar hacia dónde señalan, ¿no? Entonces, en este caso, esta enseñanza de este verso, el objeto es objeto en relación al sujeto y el sujeto es sujeto en relación al objeto, apunta a que tenemos que tener en cuenta que nosotros como sujetos no podemos observarnos a nosotros mismos como objeto. No, el sujeto y el objeto están separados porque son en sí son
dualidades, pero en este caso, cuando uno trata de observarse a sí mismo, el sujeto y el objeto son lo mismo. Entonces, no hay forma que dentro del marco de sujeto y objeto eso se pueda producir. Se puede producir ese conocimiento del sí mismo solamente a través del sí mismo. No es el sujeto, lo relativo, la mente intelectual, las ideas, lo que puede conocer el sí mismo. Es el sí mismo el que se conoce al sí mismo. ¿Pero por qué? Porque el sí mismo está más allá y trasciende el sujeto y objeto como tales. Se los dejo para que lo mediten y que tengan una buena noche. Muchas gracias por compartir estos minutos todos juntos. Bendiciones. Namo Buddha Amida.